Bueno, continuamos con nuestro libro de El juego del ángel. Continuamos. Un dedo de luz vaporosa caía desde el manto de nubes y encendía la pintura roja de la fachada de la tienda de artículos de magia de la calle Princesa. El establecimiento quedaba tras una marquesina de madera labrada. Las vidrieras de la puerta apenas insinuaban los contornos de un interior sombrío y vestido de cortinajes de terciopelo negro que envolvían vitrinas con máscaras e ingenios de regusto victoriano. Barajas trucadas y dagas contrapesadas, libros de magia y frascos de cristal pulido que contenían un arco iris de líquidos etiquetados en latín y probablemente embotellados en Albacete. La campanilla de la entrada anunció mi presencia. El mostrador vacío quedaba al fondo. Esperé unos segundos examinando la colección de curiosidades del bazar. Estaba buscando mi rostro en un espejo en el que se reflejaba toda la tienda excepto yo, cuando atisbé por el rabillo del ojo una figura menuda que asomaba tras la cortina de la trastienda. Un truco interesante, ¿verdad?, dijo el hombrecillo de cabello cano y mirada penetrante. Asentí. ¿Cómo funciona? Todavía no lo sé. Me llegó hace un par de días de un fabricante de espejos trucados de Estambul. El creador lo llama inversión refractaria. Le recuerdo a uno que nada es lo que parece, apunté. Menos la magia. ¿En qué puedo ayudarle, caballero? Hablo con el señor Damián Roures. El hombrecillo asintió lentamente sin pestañear. Advertí que tenía los labios dibujados en una mueca risueña que, como su espejo, no era lo que parecía. La mirada era fría y cautelosa. Me han recomendado su establecimiento. ¿Puedo preguntar quién ha sido tan amable? Ricardo Salvador. La pretensión de sonrisa afable se borró de su rostro. No sabía que siguiera vivo. No lo he visto en 25 años. Y a Irene Sabino. Robles suspiró, negando por lo bajo. Rodeó el mostrador y se acercó hasta la puerta. Colgó el cartel de cerrado y echó la llave. ¿Quién es usted? Mi nombre es Martín. Estoy intentando aclarar las circunstancias que rodearon la muerte del señor Diego Marlasca, a quien tengo entendido que usted conocía. Que yo sepa, quedaron aclarados hace ya muchos años. El señor Marlasca se suicidó. Yo lo había entendido de otra manera. No sé lo que le habrá contado ese policía. El resentimiento afecta a la memoria, señor Martín. Salvador ya intentó en su vida vender una conspiración de la que no tenía prueba alguna. Todos sabían que le estaba calentando la cama a la viuda Marlasca y que pretendía erigirse en héroe de la situación. Como era de esperar, sus superiores lo metieron en vereda y lo expulsaron del cuerpo. Él cree que lo que ocurrió es que hubo un intento de ocultar la verdad. Roures rió. La verdad, no me haga reír. Lo que se intentó tapar fue el escándalo. El gabinete de abogados de Valeri Marlasca tenía los dedos metidos en casi todas las ollas que se cuecen en esta ciudad. A nadie le interesaba que
se destapase una historia como aquella. Marlaska había abandonado su posición, su trabajo y su matrimonio para encerrarse en ese caserón a hacer sabe Dios qué. Cualquiera con 2 dedos de frente podía imaginarse que aquello no acabaría bien. Eso no le impidió a usted y a su socio Jaco rentabilizar la locura de Marlaska, prometiéndole la posibilidad de contactar con el más allá en sus sesiones de espiritismo. Nunca le prometí nada. Aquellas sesiones era una simple diversión. Todos lo sabían. No pretenda endosarme el muerto, porque yo no hacía más que ganarme la vida honradamente. Y su socio Jaco, yo respondo por mí mismo. Lo que hiciese Jaco no es responsabilidad mía. Luego hizo algo. ¿Qué quiere que le diga? Que se llevó ese dinero que Salvador se empeñaba en decir que estaba en una cuenta secreta, que mató a Marlaska y nos engañó a todos. Y no fue así. Roures me miró largamente. No lo sé. No he vuelto a verle desde el día en que murió Marlaska. Ya les dije a Salvador y a los demás policías lo que sabía. Nunca mentí. Nunca mentí. Si Jaco hizo algo, nunca tuve conocimiento ni obtuve parte alguna. ¿Qué me dice de Irene Sabino? Irene amaba a Marlaska. Ella nunca hubiese tramado nada para hacerle daño. ¿Sabe qué fue de ella? ¿Vive aún? Creo que sí. Me dijeron que estaba trabajando en una lavandería del Raval. Irene era una buena mujer, demasiado buena. Así ha acabado. Ella creía en aquellas cosas, creía de corazón. Y Marlaska, ¿qué buscaba en aquel mundo? Marlaska andaba metido en algo. No me pregunte el qué. Algo que ni yo ni Jaco le habíamos vendido ni podíamos venderle. Como sé, es lo que oí decir a Irene en una ocasión. Al parecer, Marlaska había encontrado a alguien que yo no conocía. Y créame que conocía y conozco a todo el mundo en la profesión, que le había prometido que si hacía algo, no sé el qué, recuperaría a su hijo Ismael de entre los muertos. Dijo Irene quién era ese alguien. Ella no le había visto nunca. Marlaska no le permitía que lo viese, pero ella sabía que él tenía miedo. ¿Miedo de qué? Roures chasqueó la lengua. Marlaska creía que estaba maldito. Explíquese. Ya se lo he dicho antes. Estaba enfermo. Estaba convencido de que algo se le había metido adentro. Algo. Un espíritu. Un parásito. No sé. Mire, en este negocio se conoce a mucha gente que no está precisamente en sus cabales. Le sucede una tragedia personal, pierden un amante o una fortuna y se caen por el agujero. El cerebro es el órgano más frágil del cuerpo. El señor Marlaska no estaba en su sano juicio y eso lo podía ver cualquiera que hablase durante 5 minutos con él. Por eso vino a mí. ¿Y usted le dijo lo que quería oír? No, yo le dije la verdad. Su verdad, la única que conozco. Me pareció que aquel hombre estaba seriamente desequilibrado y no quise aprovecharme de él. Esas cosas nunca acaban bien.
En este negocio hay un límite que no se cruza si uno sabe lo que le conviene. Al que viene buscando diversión o un poco de emociones y consuelo del más allá, se le atiende y se le cobra por el servicio prestado. Pero al que viene a punto de perder la razón, se le envía a casa. Esto es un espectáculo como otro cualquiera. Lo que quiere son espectadores, no iluminados. Una ética ejemplar. ¿Qué le dijo entonces a Marlaska? Le dije que todo aquello eran supercherías, cuentos. Le dije que era un farsante que me ganaba la vida organizando sesiones de espiritismo para pobres infelices que habían perdido a sus seres queridos y necesitaban creer que amantes, padres y amigos los esperaban en el otro mundo. Le dije que no había nada al otro lado, solo un gran vacío, que este mundo era cuanto teníamos. Le dije que se olvidase de los espíritus y que volviese con su familia. ¿Y él le creyó? Evidentemente no. Dejó de acudir a las sesiones y buscó ayuda en otro sitio. ¿Dónde? Irene había crecido en las cabañas de la playa del Bogatel, y aunque había hecho fama bailando y actuando en el paralelo, seguía perteneciendo a aquel lugar. Me contó que había llevado a Marlaska a ver a una mujer a la que llaman la bruja de Somorrostro, para pedirle protección de esa persona con la que Marlaska estaba en deuda. Mencionó Irene el nombre de esa persona. Si lo hizo, no lo recuerdo. Ya le digo que dejaron de acudir a las sesiones. Andreas Corali. No he oído nunca ese nombre. ¿Dónde puedo encontrar a Irene Sabino? Ya le he dicho cuanto sé, replicó Robles exasperado. Una última pregunta y me voy. A ver si es verdad. ¿Recuerda haber mencionado a Marlaska alguna vez algo llamado lux aeterna? Robles frunció el entrecejo negando. Gracias por su ayuda. De nada. Y a ser posible, no vuelva por aquí. Asentí y me dirigí hacia la salida. Robles me seguía con los ojos, receloso. Espere, llamó, antes de cruzarse el umbral de la trastienda. Me volví. El hombrecillo me observaba dudando. Creo recordar que lux aeterna era el nombre de una especie de panfleto religioso que habíamos utilizado alguna vez en las sesiones del piso de Elizabeth. Formaba parte de una colección de librillos similares, probablemente prestado de biblioteca de supercherías de la Sociedad del Porvenir. No sé si será eso a lo que usted se refiere. ¿Recuerda de qué trataba? Quien lo conocía mejor era mi socio Yaco, que era quien llevaba las sesiones. Pero por lo que recuerdo, lux aeterna era un poema sobre la muerte y los 7 nombres del Hijo de la Mañana, el portador de la luz. El portador de la luz. Robles sonrió. Lucifer. Ya en la calle, partí de regreso a casa preguntándome qué iba a hacer entonces. Me aproximaba a la boca de la calle Monteada cuando le vi. El inspector Víctor Grandes, apoyado contra el muro,
Saboreaba un cigarrillo y me sonreía. Me saludó con la mano y crucé la calle en su dirección. No sabía que estaba usted interesado en la magia, Martín. Ni yo que me siguiera usted, inspector. No le sigo. Es que es usted un hombre difícil de localizar y he decidido que si la montaña no viene a mí, yo iría a la montaña. Tiene 5 minutos para tomar algo. Invita a la Jefatura Superior de Policía. En ese caso, no lleva hoy carabina. Marcos y Gastelo se han quedado en la jefatura haciendo papeleo, aunque si les llego a decir que venía a verle, a usted seguro que se apuntan. Descendimos por el cañón de viejos palacios medievales hasta el Campanellet y nos procuramos una mesa al fondo. Un camarero armado de una bayoneta que apestaba a lejía nos miró y Grandes pidió un par de cervezas y una tapa de queso manchego. Cuando llegaron las cervezas y el tentempié, el inspector me ofreció el plato, invitación que decliné. ¿Le importa? A estas horas estoy que me muero de hambre. Bon appetit. Grandes engulló un taquito de queso y se relamió con los ojos cerrados. No le dijeron que pasé ayer por su casa. Me dieron el recado con retraso. Comprensible. Oiga, qué monada la niña. ¿Cómo se llama? Isabela. Sinvergüenza. ¿Cómo viven algunos? Le envidio. ¿Qué edad tiene el bomboncito? Le lancé una mirada venenosa. El inspector sonrió complacido. Me ha dicho un pajarito que ha estado usted haciendo detective últimamente. No nos va a dejar nada a los profesionales. ¿Cómo se llama su pajarito? Es más bien un pajarraco. Uno de mis superiores. Es íntimo del abogado Valera. ¿Le tiene a usted también en nómina? Todavía no, amigo mío. Ya me conoce. Vieja escuela. El honor y todas esas mierdas. Pena. Y dígame, ¿cómo está el pobre Ricardo Salvador? Sabe que hace unos 20 años que no oí ese nombre. Le daban todos por muerto. Un diagnóstico precipitado. ¿Y qué tal se encuentra? Solo, traicionado y olvidado. El inspector asintió lentamente. Le hace pensar a uno en el futuro que depara este oficio, ¿verdad? Apuesto que en su caso las cosas serán diferentes y el ascenso a lo más alto del cuerpo es cuestión de un par de años. Le veo de director general del cuerpo antes de los 45, besando manos de obispos y capitanes generales del ejército en el desfile del Día de Corpus. Grandes asintió fríamente, ignorando el tono de sarcasmo. Hablando de besamanos, ya ha oído lo de su amigo Vidal. Grandes nunca empezaba una conversación sin un as escondido en la manga. Me observó sonriente, saboreando mi inquietud. ¿El qué? Murmuré. Dicen que la otra noche su esposa intentó suicidarse. Cristina, es verdad, usted la conoce. No me di cuenta de que me había levantado y me temblaban las manos. Tranquilo, la señora Vidal está bien. Un susto nada más. Al parecer, se le fue la mano con el láudano. Haga el favor de sentarse, Martín, por favor. Me senté. El estómago se me encogía en un nudo de clavos. ¿Cuándo fue eso? Hace 2 o 3 días. Me vino a la memoria la imagen de Cristina en la ventana de Villa Elius
días atrás, saludándome con la mano mientras yo rehuía su mirada y le daba la espalda. «Martín», preguntó el inspector, pasando la mano por delante de mis ojos como si me temiese ido. «¿Qué?». El inspector me observó con lo que parecía genuina preocupación. «¿Tiene alguna cosa que contarme? Ya sé que no me va a creer, pero me gustaría ayudarle. ¿Aún cree que fui yo quien mató a Barrido y a su socio?». Grandes negó. «Yo nunca lo he creído, pero a otros les gustaría hacerlo. Entonces, ¿por qué me está investigando?». «Tranquilícese, no le estoy investigando, Martín. Nunca le he investigado. El día que le investigue se dará cuenta. De momento le observo, porque me cae usted bien y me preocupa que se vaya a meter en un lío. ¿Por qué no confía en mí y me dice qué está pasando?». Nuestras miradas se encontraron y por un instante me sentí tentado de contárselo todo. Lo habría hecho si hubiera sabido por dónde empezar. «No está pasando nada, inspector». Grandes asintió y me miró con lástima, o quizás solo fuese decepción. Apuró su cerveza y dejó unas monedas en la mesa. Me dio una palmada en la espalda y se levantó. «Cuídese, Martín, y vigile dónde pisa. No todo el mundo le tiene el mismo aprecio que yo. Lo tendré en cuenta». Era casi mediodía cuando volví a casa sin poder apartar el pensamiento de lo que me había contado el inspector. Al llegar a la casa de la torre, ascendí los peldaños de la escalinata lentamente, como si me pesara hasta el alma. Abrí la puerta del piso, temiendo encontrarme con una Isabela con ganas de conversación. La casa estaba en silencio. Recorrí el pasillo hasta la galería del fondo y ahí la encontré, dormida, en el sofá con un libro abierto sobre el pecho, una de mis viejas novelas. No pude evitar sonreír. La temperatura en el interior de la casa había descendido sensiblemente en aquellos días de otoño y temí que Isabela pudiera coger frío. A veces la veía andar por la casa envuelta en un manto de lana que se colocaba sobre los hombros. Me dirigí un momento a su habitación para buscarlo y colocárselo por encima con sigilo. Su puerta estaba entreabierta y aunque estaba en mi propia casa, lo cierto es que no había entrado en aquel dormitorio desde que Isabela se había instalado ahí y tuve cierto reparo en hacerlo ahora. Avisté el mantón doblado sobre una silla y entré a por él. La habitación olía a aquel aroma dulce y al limonado de Isabela. El lecho estaba todavía deshecho y me incliné para alisar las sábanas y las mantas porque me constaba que cuando me entregaba a algunas de esas tareas domésticas, mi categoría moral ganaba puntos a ojos de mi ayudante. Fue entonces cuando advertí que había algo encajado entre el colchón y el somier. Una punta de papel asomaba bajo el doblez de la sábana. Cuando tiré de ella comprobé que se trataba de un pliego de papel. Lo extraje completamente y sostuve en mis manos lo que parecía una veintena de sobres de papel azul anudados con una cinta. Sentí que me invadía una sensación de frío, pero negué para mis adentros. Deshice el nudo de la cinta y tomé uno de los sobres. Llevaba mi nombre y dirección. El remitente decía sencillamente Cristina. Me senté en el lecho de espaldas a la puerta y examiné los remitentes uno a uno. El primero tenía varias semanas, el último 3 días.
Todos los sobres estaban abiertos. Cerré los ojos y sentí que las cartas se me caían de las manos. La oí respirar a mi espalda, inmóvil en el umbral. «Perdóneme», murmuró Isabela. Se acercó lentamente y se arrodilló a recoger las cartas una a una. Cuando las hubo reunidas todas, en un pliego me las tendió con una mirada herida. «Lo hice para protegerle», dijo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me posó la mano sobre un hombro. «Vete», dije. La aparté de mí y me incorporé. Isabela se dejó caer al suelo, gimiendo como si algo la quemase por dentro. «Vete de esta casa». Salí del piso sin molestarme en cerrar la puerta a mi espalda. Llegué a la calle y me enfrenté a un mundo de fachadas y rostros extraños y lejanos. Eché a andar sin rumbo, ajeno al frío y aquel viento prendido de lluvia que empezaba a azotar la ciudad con el aliento de una maldición. El tranvía se detuvo a las puertas de la torre de Belschwarz, donde la ciudad moría al pie de la colina. Me encaminé hacia las puertas del cementerio de San Gervasio, siguiendo el sendero de luz amarillenta que las luces del tranvía taladraban en la lluvia. Los muros del camposanto se alzaban a una 50 de metros en una fortaleza de mármol sobre la que emergía un enjambre de estatuas del color de la tormenta. A la entrada del recinto encontré una garita donde un vigilante envuelto en un abrigo se calentaba las manos al aliento de un brasero. Al verme aparecer de entre la lluvia, se levantó sobresaltado. Me examinó unos segundos antes de abrir la portezuela. «Busco el panteón de la familia Marlaska. Oscurecerá en menos de media hora. Mejor vuelva otro día. Cuanto antes me diga dónde está, antes me iré». El vigilante consultó un listado y me mostró la ubicación señalando con un dedo sobre un mapa del recinto que pendía de la pared. Me alejé sin darle las gracias. No me resultó difícil encontrar el panteón entre la ciudadela de tumbas y mausoleos que se arremolinaban dentro de los muros del camposanto. La estructura quedaba situada en una peana de mármol, de estilo modernista. El panteón describía una suerte de arco formado por dos grandes escalinatas dispuestas a modo de anfiteatro que ascendían a una galería sostenida por columnas de cuyo interior se abría un atrio flanqueado de lápidas. La galería estaba coronada por una cúpula en la cima de la cual se levantaba una figura de mármol ennegrecido. Su rostro quedaba oculto por un velo, pero al aproximarse al panteón uno tenía la impresión de que aquel centinela de ultratumba iba girando la cabeza para seguirle con los ojos. Ascendí por una de las escalinatas y al llegar a la entrada de la galería me detuve a mirar atrás. Las luces de la ciudad se entrehabían en la lluvia lejanas. Me adentré en la galería. La estatua de una figura femenina abrazada a un crucifijo en actitud de súplica se erguía en el centro. Su rostro había sido desfigurado a golpes y alguien había pintado de negro los ojos y los labios, confiriéndole un aspecto lobuno. Aquel no era el único signo de profanación del panteón. Las lápidas mostraban lo que parecían marcas o arañazos realizados con algún objeto punzante,
y algunas habían sido marcadas con dibujos obscenos y palabras que apenas podían leerse en la penumbra. La tumba de Diego Marlaska quedaba al fondo. Me aproximé a ella y posé la mano sobre la lápida. Extraje el retrato de Marlaska que Salvador me había entregado y lo examiné. Fue entonces cuando escuché los pasos en la escalinata que ascendían al panteón. Guardé el retrato en el abrigo y me encaré hacia la puerta de la entrada a la galería. Los pasos se habían detenido y no se oía más que la lluvia golpeando sobre el mármol. Me aproximé lentamente hasta la entrada y me asomé. La silueta estaba de espaldas, contemplando la ciudad a lo lejos. Era una mujer vestida de blanco que llevaba la cabeza cubierta con un manto. Se volvió lentamente y me miró. Sonreía. Pese a los años, la reconocí al instante. Irene Sabino. Di un paso hacia ella y solo entonces comprendí que había alguien más a mi espalda. El impacto en la nuca proyectó un espasmo de luz blanca. Sentí que caía de rodillas. Un segundo más tarde me desplomé sobre el mármol encharcado. Una silueta oscura se recortaba en la lluvia. Irene se arrodilló a mi lado. Sentí su mano rodearme la cabeza y palpar el lugar donde había recibido el golpe. Vi cómo sus dedos emergían impregnados de sangre. Me acarició el rostro con ellos. Lo último que vi antes de perder el sentido fue como Irene Sabino extraía una navaja de afeitar y la desplegaba lentamente. Gotas plateadas de lluvia deslizándose por el filo mientras la acercaba hacia mí. Abrí los ojos al resplandor cegador del farol de aceite. El rostro del vigilante me observaba sin expresión alguna. Intenté pestañear mientras una llamarada de dolor me atravesaba el cráneo desde la nuca. ¿Está vivo?, preguntó el vigilante, sin especificar si la cuestión iba dirigida a mí o era meramente retórica. Sí, gemí. No se le ocurra meterme en un agujero. El vigilante me ayudó a enderezarme. Cada centímetro me costaba una punzada en la cabeza. ¿Qué ha pasado? Usted sabrá. Hace ya una hora que tendría que haber cerrado, pero al no verle me he acercado hasta aquí a ver qué pasaba y me lo he encontrado durmiendo en la mola. ¿Y la mujer? ¿Qué mujer? Eran dos mujeres. Suspiré negando. ¿Puede ayudarme a levantarme? Con ayuda del vigilante conseguí incorporarme. Fue entonces cuando sentí el escozor y advertí que tenía la camisa abierta. Varias líneas de cortes superficiales me recorrían el pecho. Oiga, eso no tiene buena pinta. Me cerré el abrigo y al hacerlo palpé en el bolsillo interior. El retrato de Marlaska había desaparecido. ¿Tiene usted teléfono en la garita? Sí, está en la sala de los baños turcos. ¿Puede al menos ayudarme a llegar a la torre de Beiswar para que pueda pedir un coche desde ahí? El vigilante maldijo y me sujetó por debajo de los hombros. Ya le dije que volviese otro día, dijo resignado. Faltaban apenas unos minutos para la medianoche cuando llegué finalmente a la casa de la torre. Tan pronto abrí la puerta, supe que Isabela se había marchado.
El sonido de mis pasos en el pasillo tenían otro eco. No me molesté en encender la luz. Me adentré en la casa en penumbra y asomé a la que había sido su habitación. Isabela había limpiado y ordenado el cuarto. Las sábanas y mantas estaban nítidamente dobladas sobre una silla, el colchón desnudo. Su olor todavía flotaba en el aire. Fui hasta la galería y me senté al escritorio que mi ayudante había utilizado. Isabela había sacado a punta los lápices y los había dispuesto pulcramente en un vaso. El montón de cuartillas en blanco estaba nítidamente apilada en una bandeja. El juego de plumines que le había obsequiado reposaba en un extremo de la mesa. La casa nunca me había parecido tan vacía. En el baño me desprendí de las ropas empapadas y me coloqué un apósito con alcohol en la nuca. El dolor había menguado hasta quedar en un latido sordo y una sensación general no muy diferente a una resaca monumental. En el espejo, los cortes que tenía en el pecho parecían líneas trazadas con una pluma. Eran cortes limpios y superficiales, pero escocían de lo lindo. Los limpié con alcohol y confié en que no se infectaran. Me metí en la cama y me tapé hasta el cuello con 2 o 3 mantas. Las únicas partes del cuerpo que no me dolían eran las que el frío y la lluvia habían entumecido hasta privarlas de sensación alguna. Esperé a entrar en calor, escuchando aquel silencio frío, un silencio de ausencia y vacío que ahogaba la casa. Antes de marcharse, Isabela había dejado el pliego de sobres con las cartas de Cristina sobre la mesita de noche. Alargué la mano y extraje una al azar fechada 2 semanas antes. Querido David, pasan los días y yo sigo escribiendo cartas que supongo prefieres no contestar, si es que llegas a abrirlas. He empezado a pensar que las escribo solo para mí, para matar la soledad y para creer por un instante que te tengo cerca. Todos los días me pregunto qué será de ti y qué estarás haciendo. A veces pienso que te has marchado de Barcelona para no volver y te imagino en algún lugar rodeado de extraños, empezando una nueva vida que nunca conoceré. Otras pienso que aún me odias, que destruyes estas cartas y desearías no haberme conocido jamás. No te culpo. Es curioso lo fácil que es contarle a solas a un trozo de papel lo que no te atreves a decir a la cara. Las cosas no son fáciles para mí. Pedro no podía ser más bueno y comprensivo conmigo, tanto que a veces me irrita su paciencia y su voluntad por hacerme feliz, que solo hace que me sienta miserable. Pedro me ha enseñado que tengo el corazón vacío, que no merezco que nadie me quiera. Pasa casi todo el día conmigo. No me quiere dejar sola. Sonrío todos los días y comparto su lecho. Cuando me pregunta si le quiero, le digo que sí. Y cuando veo la verdad reflejada en sus ojos, desearía morirme. Nunca me lo echa en cara. Habla mucho de ti, te extraña, tanto que a veces pienso que a quien más quiere en este mundo es a ti. Le veo hacerse mayor, a solas, con la peor de las compañías, la mía. No pretendo que me perdones, pero si algo deseo en este mundo es
que le perdones a él. Yo no valgo el precio de negarle tu amistad y tu compañía. Ayer acabé de leer uno de tus libros. Pedro los tiene todos y yo los he ido leyendo porque es el único modo en que siento que estoy contigo. Era una historia triste y extraña de dos muñecos rotos y abandonados en un circo ambulante que por el espacio de una noche cobraban vida sabiendo que iban a morir al amanecer. Leyéndola me pareció que escribía sobre nosotros. Hace unas semanas soñé que volví a verte, que nos cruzábamos en la calle y no te acordabas de mí. Me sonreías y me preguntabas cómo me llamaba. No sabías nada de mí, no me odiabas. Todas las noches, cuando Pedro se duerme a mi lado, cierro los ojos y le ruego al cielo o al infierno que me permita volver a soñar lo mismo. Mañana, o tal vez pasado, te escribiré otra vez para decirte que te quiero, aunque eso no signifique nada para ti. Cristina. Dejé caer la carta al suelo, incapaz de seguir leyendo. Mañana sería otro día, me dije. Difícilmente peor que aquel. Poco imaginaba yo que las delicias de aquella jornada no hubieran hecho sino empezar. Debía de haber conseguido dormir un par de horas a lo sumo cuando desperté de súbito en medio de la madrugada. Alguien estaba golpeando con fuerza en la puerta del piso. Permanecí unos segundos aturdido en la oscuridad, buscando el cable del interruptor de la luz. De nuevo, los golpes en la puerta. Prendí la luz, salí de la cama y me acerqué hasta la entrada. Corrí la mirilla. 3 rostros en la penumbra del rellano. El inspector Grandes y tras él Marcos y Gastelo, los 3 escrutando fijamente la mirilla. Respiré hondo un par de veces antes de abrir. Buenas noches, Martín. Disculpe la hora. ¿Y qué hora se supone que es? Hora de mover el culo, hijo de puta, masculló Marcos, arrancando una sonrisa a Gastelo con la que podría haberme afeitado. Grandes le lanzó una mirada reprobatoria y suspiró. Algo más de las 3 de la madrugada, dijo. ¿Puedo pasar? Suspiré con fastidio, pero asentí, cediéndole el paso. El inspector hizo una seña a sus hombres para que esperasen en el rellano. Marcos y Gastelo asintieron a regañadientes y me dedicaron una mirada reptil. Le cerré la puerta a las narices. Deberían darse usted con más cuidado con esos 2, dijo Grandes mientras se adentraba por el pasillo a sus anchas. Por favor, como si estuviese usted en su casa, dije. Volví al dormitorio y me vestí de mala manera con lo primero que encontré, que fueron ropas sucias apiladas sobre una silla. Cuando salí al corredor, no había señal de Grandes. Crucé el pasillo hasta la galería y lo encontré ahí, contemplando las nubes bajas, raptando sobre los terrados a través de los ventanales. Y el bomboncito preguntó, en su casa. Grandes se volvió sonriente. Hombre sabio, no las tiene a pensión completa, dijo señalando una butaca. Siéntese. Me dejé caer en el sillón. Grandes se quedó en pie mirándome fijamente. ¿Qué? Pregunté finalmente. Tiene mal aspecto, Martín. ¿Se ha metido en alguna pelea? Me he caído. Ya. Tengo entendido que hoy ha visitado usted la tienda de artículos de magia propiedad del señor Damián Robles
en la calle Princesa. Usted me ha visto salir de ella este mediodía. ¿A qué viene esto? Grandes me observaba fríamente. Coja un abrigo y una bufanda o lo que sea. Hace frío. Vamos a la comisaría. ¿Para qué? Haga lo que le digo. Un coche de jefatura me esperaba en el paseo de Bor. Marcos y Gastelo me metieron en la cabina sin excesiva delicadeza y procedieron a apostarse uno a cada lado, apretujándome en el medio. ¿Va cómodo el señorito?, preguntó Gastelo, hundiéndome el codo en las costillas. El inspector se sentó al frente, junto al conductor. Ninguno de ellos despegó los labios en los 5 minutos que tardamos en recorrer una vía layetana desierta y sepultada en una niebla ocre. Al llegar a la comisaría central, Grandes bajó del coche y se dirigió al interior sin esperar. Marcos y Gastelo me asieron cada uno de un brazo, como si quisieran pulverizarme los huesos, y me arrastraron por un laberinto de escaleras, pasillos y celdas hasta un cuarto sin ventanas que olía a sudor y orina. En el centro había una mesa de madera carcomida y 2 sillas tronadas. Una bombilla desnuda pendía del techo y había una rejilla de desagüe en el centro de la habitación, en el punto en que convergían las 2 ligeras pendientes que formaban la superficie del suelo. Hacía un frío atroz. Antes de que me diera cuenta, la puerta se cerró con fuerza a mi espalda. Oí pasos que se alejaban. Di 12 vueltas a aquella mazmorra hasta abandonarme a una de las sillas que se tambaleaba. Durante la siguiente hora, amén de mi respiración, el crujido de la silla y el eco de una gotera que no pude ubicar, no oí un solo sonido más. Una eternidad más tarde, percibí el eco de pasos acercándose y al poco la puerta se abrió. Marcos se asomó al interior de la celda, sonriente. Sostuvo la puerta y dio paso a Grandes, que entró sin posar sus ojos en mí y tomó asiento en la silla al otro lado de la mesa. Asintió a Marcos y este cerró la puerta, no sin antes lanzarme un beso silencioso al aire y guiñarme un ojo. El inspector se tomó unos 30 segundos antes de dirigirse a mirarme a la cara. Si quería impresionarme, ya lo ha conseguido, inspector. Grandes hizo caso omiso de mi ironía y me clavó la mirada como si no me hubiese visto jamás en toda su vida. ¿Qué sabe usted de Damián Rorés?, preguntó. Me encogí de hombros. No mucho. Que es dueño de una tienda de artículos de magia. De hecho, no sabía nada de él hasta hace unos días, cuando Ricardo Salvador me habló de él. Hoy o ayer, porque ya no sé ni qué hora es, le fui a ver en busca de información sobre el anterior residente de la casa en la que vivo. Salvador me indicó que Roures y el antiguo propietario, Marlaska, sí, Diego Marlaska, como dijo. Salvador me contó que Roures y él habían tenido tratos años atrás. Le formulé algunas preguntas y él respondió como pudo o como supo y poco más. Grandes asintió repetidamente. Esa es la historia. No sé. ¿Cuál es la suya? Comparemos y a lo mejor acabo de entender qué carajos hago en mitad de la noche congelándome en un sótano que huele a mierda. No me levante la voz, Martín. Disculpe, inspector, pero creo que al menos podría dignarse decirme qué hago aquí.
Le diré lo que hace usted aquí. Hace unas 3 horas, un vecino de la finca donde está ubicado el establecimiento, el señor Robles, volvía tarde a su casa cuando ha encontrado que la puerta de la tienda estaba abierta y las luces encendidas. Al extrañarle, ha entrado y al no ver al dueño ni responder a sus llamadas, se ha dirigido a la trastienda, donde lo han encontrado atado con alambres de pies y manos en una silla sobre un charco de sangre. Grandes dejó una larga pausa que dedicó a taladrarme con los ojos. Supuse que había algo más. Grandes siempre dejaba un golpe de efecto para el final. ¿Muerto?, pregunté. Grandes asintió. Bastante. Alguien se había entretenido en arrancarle los ojos y cortarle la lengua con unas tijeras. El forense supone que murió ahogado en su propia sangre una media hora después. Sentí que me faltaba el aire. Grandes caminaba a mi alrededor. Se detuvo a mi espalda y le oí encender un cigarrillo. ¿Cómo se ha dado ese golpe? Se ve reciente. He resbalado en la lluvia y me he dado en la nuca. No me trate de imbécil, Martín. No le conviene. Prefiere que le deje un rato con Marcos y Gastelo, a ver si le enseñan buenas maneras. Está bien. Me han dado un golpe. ¿Quién? No lo sé. Esta conversación empieza a aburrirme, Martín. Pues imagínense a mí. Grandes se sentó de nuevo frente a mí y me ofreció una sonrisa conciliadora. No creerá usted que yo he tenido algo que ver con la muerte de ese hombre. No, Martín, no lo creo. Lo que creo es que no me está usted contando la verdad y que de alguna manera la muerte de este pobre infeliz está relacionada con su visita, como la de Barrido y Escobillas. ¿Qué le hace pensar eso? Llámelo una corazonada. Ya le he dicho lo que sé. Ya le he advertido que no me tome por imbécil, Martín. Marcos y Gastelo están ahí, afuera, esperando una oportunidad de conversar con usted a solas. ¿Es eso lo que quiere? No. Entonces, ayúdeme a sacarle de esta y enviarle a casa antes de que se le enfríen las sábanas. ¿Qué quiero oír? La verdad, por ejemplo. Empujé la silla hacia atrás y me levanté exasperado. Tenía el frío clavado en los huesos y la sensación de que la cabeza me iba a estallar. Empecé a caminar en círculos alrededor de la mesa, escupiendo las palabras al inspector como si fuesen piedras. La verdad, le diré la verdad. La verdad es que no sé cuál es la verdad. No sé qué contarle. No sé por qué fui a ver a Robles ni a Salvador. No sé qué estoy buscando ni lo que me está sucediendo. Esa es la verdad. Grandes me observaba estoico. Deje de dar vueltas y siéntese. Me está mareando. No me da la gana. Martín, lo que me dice usted y nada es lo mismo. Solo le pido que me ayude para que yo pueda ayudarle a usted. Usted no puede ayudarme aunque quisiera. ¿Quién puede entonces? Volví a caber en la silla. No lo sé, murmuré. Me pareció ver un asomo de lástima, o quizás solo fuera cansancio en los ojos del inspector. Mire, Martín, volvamos a empezar. Hagámoslo a su manera. Cuénteme una historia. Empiece por el principio. Lo miré en silencio. Martín, no crea que porque me caiga usted bien, no voy a hacer mi trabajo. Haga lo que tenga que hacer. Llame a Hansel y Gretel si le apetece. En aquel instante advertí una punta de inquietud en su rostro. Se aproximaban pasos por el corredor y algo me dijo que el inspector no los esperaba. Se escucharon unas palabras y Grandes, nervioso, se acercó a la puerta.
Golpeó con los niños 3 veces y Marcos, que la custodiaba, abrió. Un hombre vestido con un abrigo de piel de camello y un traje a juego entró en la sala. Miró alrededor con cara de disgusto y luego me dedicó una sonrisa de infinita dulzura mientras se quitaba los guantes con parsimonia. Le observé atónito, reconociendo al abogado Valera. ¿Está usted bien, señor Martín?, preguntó. Asentí. El letrado guió al inspector a un rincón. Les oí murmurar. Grandes gesticulaba con furia contenida. Valera le observaba fríamente y negaba. La conversación se prolongó casi un minuto. Finalmente Grandes resopló y dejó caer las manos. Recoja la bufanda, señor Martín, que nos vamos, indicó Valera. El inspector ya ha terminado con sus preguntas. A su espalda, Grandes se mordió los labios, fulminado con la mirada a Marcos, que se encogió de hombros. Valera, sin aflojar la sonrisa amable y experta, me tomó del brazo y me sacó de aquella mazmorra. Confío en que el trato recibido por parte de esos agentes haya sido correcto, señor Martín. Sí, atiné a balbucear. Un momento, llamó Grandes a nuestras espaldas. Valera se detuvo, indicándome con un gesto que me callase. Se volvió. Cualquier cuestión que tenga usted para el señor Martín la puede dirigir a nuestro despacho, donde se le atenderá con mucho gusto. Entre tanto, y a menos que disponga usted de alguna causa mayor para retener al señor Martín en estas dependencias, por hoy nos retiraremos deseándole muy buenas noches y agradeciéndole su gentileza, que tendré a bien mencionar a sus superiores, en especial al inspector jefe Salgado, que, como usted sabe, es un gran amigo. El sargento Marcos hizo ademán de adelantarse hacia nosotros, pero el inspector le retuvo. Crucé una última mirada con él antes de que Valera me asiera de nuevo del brazo y tirase de mí. No se detenga, murmuró. Recorrimos el largo pasillo, flanqueado por luces mortecinas, hasta unas escaleras que nos condujeron a otro largo corredor para llegar a una portezuela que daba el vestíbulo de la planta baja y a la salida, donde nos esperaba un Mercedes-Benz con el motor en marcha y un chofer que tan pronto vio a Valera nos abrió la portezuela. Entré y me acomodé en la cabina. El automóvil disponía de calefacción y los asientos de piel estaban tibios. Valera se sentó a mi lado y, con un golpe en el cristal que separaba la cabina del compartimiento del conductor, le indicó que emprendiera la marcha. Una vez el coche hubo arrancado y se alineó en el carril central de la vía Layetana, Valera me sonrió como si tal cosa y señaló a la niebla que se apartaba a nuestro paso como maleza. Una noche desapacible, ¿verdad?, preguntó casualmente. ¿A dónde vamos? A su casa, por supuesto, a menos que prefiera usted ir a un hotel o... No, está bien. El coche descendía por la vía Layetana lentamente. Valera observaba las calles desiertas con desinterés. ¿Qué hace usted aquí?, pregunté finalmente. ¿Qué le parece que estoy haciendo? Representarle y velar por sus intereses. Dígale al conductor que pare el coche, dije. El chofer buscó la mirada de Valera en el espejo retrovisor. Valera negó y le indicó que siguiera. No diga tonterías, señor Martín. Es tarde, hace frío y le acompaño a su casa. Prefiero ir a pie. Sea razonable. ¿Quién le ha enviado?
Valera suspiró y se frotó los ojos. Tiene usted buenos amigos, Martín. En la vida es importante tener buenos amigos y sobre todo saber mantenerlos, dijo. Tan importante como saber cuando uno se empecina en seguir por un camino erróneo. ¿No será ese camino el que pasa por Casa Marlaska, en el número 13 de la carretera de Vallvidriera? Valera sonrió pacientemente, como si estuviera reprendiendo con afecto a un niño. Disculpe, señor Martín, créame cuando le digo que cuanto más alejado se mantenga de esa casa y de ese asunto, mejor para usted. Acépteme, aunque solo sea ese consejo. El chofer torció por el Paseo de Colón y fue a buscar la entrada al Paseo de Bor por la calle Comercio. Los carromatos de carne y pescado, de hielo y especias se empezaban a apilar frente al gran recinto del mercado. A nuestro paso, 4 mozos descargaban la carcasa de una ternera abierta en canal, dejando un rastro de sangre y vapor que podía olerse en el aire. Un barrio lleno de encanto y vistas pintorescas el suyo, señor Martín. El chofer se detuvo al pie de Flasades y descendió del coche para abrirnos la puerta. El abogado se apeó conmigo. Le acompaño hasta el portal, dijo. Van a pensar que somos novios. Nos adentramos en el cañón de sombras del callejón rumbo a mi casa. Al llegar al portal, el abogado me ofreció la mano con cortesía profesional. Gracias por sacarme de ese lugar. No me lo agradezca a mí, respondió Valera, extrayendo un sobre del bolsillo interior de su abrigo. Reconocí el sello del ángel sobre el acre, incluso en la penumbra, que goteaba del farol que pendía del muro sobre nuestras cabezas. Valera me tendió el sobre y con un último asentimiento se alejó de regreso al coche que le estaba esperando. Abrí el portal y ascendí las escalinatas hasta el rellano del piso. Al entrar, fui directo al estudio y deposité el sobre en el escritorio. Lo abrí y extraje la cuartilla doblada sobre la caligrafía del patrón. Amigo Martín, confío y deseo que esta noche le encuentre en buen estado de salud y ánimo. Se da la circunstancia de que estoy de paso en la ciudad y me complacería mucho poder disfrutar de su compañía este viernes a las 7 de la tarde en la sala de billares del Círculo Ecuestre para comentar el progreso de nuestro proyecto. Hasta entonces, le saludé con afecto su amigo Andreas Corell. Doblé de nuevo la cuartilla y la introduje cuidadosamente en el sobre. Encendí un fósforo y sosteniendo por una esquina el sobre, lo acerqué a la llama. Lo contemplé arder hasta que el acre prendió en lágrimas escarlatas que se derramaron sobre el escritorio y mis dedos quedaron cubiertos de cenizas. Váyase al infierno, murmuré, mientras la noche, más oscura que nunca, se desplomaba tras los cristales. Bueno, pues por hoy concluimos la charla de hoy. Nos vemos en nuestro próximo diálogo. Hasta pronto.